Hola, buenas tardes. Disculpen por el retraso porque hoy vamos con el horario completamente trastocado, pero en fin, ya sin más dilación vamos a dar paso a la sesión de tarde de la jornada con la presentación de las ayudas y programas que tiene la UPM en Iguatec, ¿verdad? Y a cargo de Gonzalo León, que es el director de este servicio. Que sin más dilación, adelante Gonzalo, por favor. Muy bien, bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos. Y me han pedido, voy a ponerme de pie si no les importa, y así me voy de aquí, que es más fácil verlo y se me puede escuchar mejor. Lo que voy a intentar en estos minutos es dar una idea sobre los dos programas que la universidad tiene en estos momentos relacionados con el emprendimiento y la comercialización de tecnología en la propia universidad. Están muy ligados ambos y ambos están encardinados dentro de ese centro de apoyo a la innovación tecnológica que se ha creado recientemente en la universidad, realmente hace menos de un año, ¿no? Con lo cual pues son programas que de alguna forma se están en estos momentos en un proceso de renovación importante. ¿Cuál es el principio básico? Bueno, pues el objetivo básico, y ese bonito iceberg que he encontrado por ahí en la web, viene a indicar un poco que la actividad que se realiza en investigación dentro de una universidad como la nuestra es una actividad que puede estar asociado más a una investigación de carácter fundamental, una actividad de carácter de investigación más aplicada. Depende de lo cercano a la superficie que se encuentre esa actividad, en esa metáfora del iceberg, y que nuestro objetivo realmente es intentar que esos resultados de investigación puedan emerger en lo posible llegar al mercado. Ese es básicamente el elemento con el cual nos estamos moviendo. En este esquema, por tanto, nuestra idea y nuestro objetivo fundamental es el de elaborar una estrategia apoyada por una serie de programas en la universidad que permitan, de alguna forma, facilitar el proceso de innovación tecnológica a partir de los resultados de las actividades de investigación. Esto ha llevado, en muchos casos, bueno, pues a poner en marcha programas de apoyo a la creación de empresas, y ahora veremos el estado en el que están esos programas de creación de empresas, pero también a la aparición de programas nuevos que están orientados fundamentalmente a la comercialización de esos resultados, porque no necesariamente unos resultados procedentes de la investigación tienen que desembocar en una empresa, pueden simplemente comercializarse a través de licencias de tecnología, directamente con terceros o integrando eso junto con otros. Y eso obliga a tener también toda una serie de actividades relacionadas con el marketing de nuestra tecnología en mercados globales y en llevar, digamos, ese proceso más lejos de nuestras fronteras. ¿Qué es lo que ocurre en un proyecto de investigación? Bueno, ocurren muchas cosas, felizmente, y generalmente se desarrollan estos proyectos de investigación generando una serie de resultados. Esos resultados que se generan aquí pueden no ser necesariamente comercializables, son resultados típicos de un proyecto de investigación que, lógicamente, darán origen a publicaciones científicas, publicaciones que después, posteriormente, pues, se difunden a través de los mecanismos habituales, incluso de divulgación. Eso es lo que normalmente se denomina una valorización académica de los resultados de investigación. Pero hay otro tipo de valorización, que es la que vamos a denominar valorización comercial. Esta valorización comercial que está aquí estaría ligado en principio a los resultados que potencialmente sí son comercializables y que, tras un proceso de protección de esa tecnología o de ese conocimiento a través de los mecanismos de protección de patentes, de registro de software, de cualquiera de los mecanismos de protección existentes, incluso de secreto industrial, puedan llegar a un proceso de comercialización posterior. Lo que hemos enfocado realmente como uno de los elementos en el que todavía hay que seguir trabajando mucho es en este aspecto de la comercialización. E incluso hacer que los mecanismos de protección de los resultados no estén enfocados solamente a un mecanismo de protección curricular, sino ligados a una protección pensando en la comercialización posterior. Ese es el esquema en el cual nos estamos moviendo. Es verdad que tras un proceso de protección se puede pasar a un proceso de publicaciones posterior y, por tanto, esta flecha también es importante, pero la que nos interesa destacar en estos momentos es esto de aquí, y es a donde me voy a referir en el resto de la charla. Bueno, ¿qué modelos de valorización de resultados estamos poniendo en marcha en este contexto? Porque ese es, en definitiva, es el objetivo que pretendemos, es institucionalmente intentar que resultados potencialmente comercializables de los resultados lleguen al mercado, de diversas formas. ¿De qué formas?
Bueno, evidentemente, si atendemos un poco a esta idea, aquí los grupos de investigación o los centros de investigación, que son las estructuras de I+D que tiene la universidad, a través de la financiación que consiguen, pública, privada, nacional o internacional, solos o con otros socios, en función del tipo de proyecto que sea, generan una serie de resultados. Lo que hemos intentado con un programa, que es este Innovatec, es actuar de catalizador de este proceso para intentar que estos resultados lleguen al mercado por varias vías. O ya sea por la vía de creación de empresas, y por tanto engarzar con los mecanismos de Actúa UPM, que luego veremos, y por tanto el programa de creación de empresas, ya sean spin-off, generalmente, o startups de una manera distinta, o en combinación en algunos casos de spin-off de otras entidades, cuando estos proyectos se realizan en cooperación, y tanto no solamente sean nuestros. Pero también puede ser un proceso de comercialización directa, a través de empresas que ya existan, o empresas que se puedan crear con esa función de comercialización, o lo que empieza a ser cada vez más habitual, la integración de nuestros resultados con las de otros para obtener, a través de una empresa que muchas veces existen, resultados o productos mucho más complejos de lo que se pueden obtener simplemente con lo que sale de un proyecto de investigación. Este es el enfoque en el que nos estamos moviendo. Y, en definitiva, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues lo que está ocurriendo aquí es la aparición de una serie de actuaciones que van enfocadas a esa vía. A esa vía, por un lado, esta es un poco la estructura de los programas que están en marcha, de comercialización, de licencias de tecnología y de spin-off, por tanto, llevar esa tecnología generada, ese conocimiento generado en los proyectos hacia el mercado, pero también en muchos casos eso requiere un desarrollo de producto, porque los resultados de un proyecto de investigación en muchos casos son inmaduros. Inmaduros en el sentido de que les falta todavía alcanzar la robustez suficiente como para que puedan llegar al mercado. Y eso se combina con demostración tecnológica, con demostradores tecnológicos o con laboratorios de experiencia o living labs que permitan, en cierta forma, hacer que este proceso interaccione con los usuarios y se produzca una realimentación que haga que estas tres piezas funcionen de una manera mucho más rápida y aceleren el proceso de generación de esa tecnología, junto con actividades de formación y consultoría genérica más horizontal. Este es en lo que, en definitiva, estamos trabajando. Claro es que en estos momentos la situación de partida que tenemos en la universidad, esta es una gráfica sobre las patentes concedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas en los últimos años. Bueno, pues se puede ver que hemos ido creciendo en el número de patentes concedidas. El año pasado fueron 50 patentes concedidas. El anterior fueron 40 y tantas, es decir, que se están en los últimos años sobre 40 y tantas patentes concedidas en estos momentos en la Oficina Española. ¿Qué pasa con ellas? Pues lo que pasa con ellas en muchos casos es nada. O sea, en estos momentos solo el 15% de las patentes están en explotación, por una vía directa, porque sean acuerdos de licencia con un tercero, o porque sean la base de la creación de spin-offs que utilizan esa tecnología precisamente para el propio desarrollo de esa nueva empresa. En las demás, es decir, en el 85% restantes, bueno, tienen un valor en muchos casos curricular, alguien lo ha puesto en su currículum vitae correspondiente, pero no tienen esa validez desde el punto de vista de uso en el mercado. Esa es la situación. Si lo vemos incluso desde el punto de vista internacional, actualmente hay unas 90 patentes con extensión internacional. Y una estrategia que estamos intentando hacer más restrictiva. Y por tanto esto posiblemente baje. Por una razón, porque la extensión internacional es bastante costosa. Y tenerla solo tiene sentido si está ligada a un proceso de comercialización de esa tecnología. Es decir, no se internacionaliza una patente en Japón porque a alguien le gustan los kimonos. O sea, estará porque estará ligado a que hay una cierta esperanza, más o menos real, de que la comercialización de esa tecnología en Japón tiene sentido. Y digo esto porque, efectivamente, esto es un problema de acotar, y no es un problema solo de esta universidad, sino de todas, y en una reunión que tuvimos la semana pasada con el CSIC, es el mismo problema, en definitiva, que es cómo asociar mucho más la extensión internacional, la protección en otros países, en la medida en la que esté ligado a los procesos de comercialización. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Nuestro campo en estos momentos, en este programa, lo que estamos intentando es identificar tecnologías que se han generado o que se están generando en estos años en la universidad, que pensamos que tienen una potencialidad de comercialización clara, pero que realmente para poder llevarlas a efecto, para que esta tecnología realmente pueda llegar al final al mercado de alguna manera, tiene que estar más madura.
Para lo cual, estos proyectos de maduración de tecnología hay que hacerlos en principio sobre algunas de las tecnologías que pensamos que podrían tenerlo, siempre y cuando que, interaccionando con el grupo de investigación, se puedan, haciendo todo este tipo de funciones de aquí, de análisis de mercado, de identificación y cooperación con quién puede estar interesado, de planes de comercialización, etcétera, poder madurar las tecnologías con el apoyo de entidades externas. Lo que hemos trabajado en estos meses es disponer de un conjunto de entidades que, cara a los próximos 3 años, 2014, 2015 y 2016, se comprometen a establecer una serie de recursos económicos para que algunas de esas tecnologías, y el objetivo es alrededor de 4 o 5 tecnologías anualmente, puedan madurarse para poder llegar al mercado. Obviamente, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Bueno, pues a cambio, lógicamente, de que parte de los derechos de explotación resultantes de esa tecnología, una vez madura, recaigan sobre aquellas entidades que han puesto recursos para su propio proceso de maduración, como es obvio. Este es el modelo en el que en estos momentos estamos trabajando. ¿Sobre qué tecnologías identificadas? Bueno, pues las tecnologías identificadas están en el ámbito global de la universidad en estos momentos con unas 60 tecnologías que consideramos que están con un nivel de madurez mínimo, y por tanto son todos resultados de proyectos de investigación que han llevado pues 4 o 5 años de desarrollo anterior. Que existe realmente una potencialidad de su comercialización en el mercado bastante bien asentada y que realmente pensamos que están en el momento de poder, algunas de ellas directamente comercializarse, como está ocurriendo, y otras requerirán ese proceso de maduración previa. Más o menos el 50% tiene que ver con el ámbito TIC, y el resto, como veis, entre bio y salud, con bastante interacción con TIC, energía también con bastante interacción con TIC, agroalimentación y materiales, que son básicamente las áreas en las cuales se está encontrando una fuente de tecnologías potencialmente comercializables en la universidad. ¿Qué se va a hacer con cada una de ellas? Pues cada una de ellas es distinta, no es lo mismo lo que se puede hacer en un ámbito TIC, en servicios móviles, por decir algo, que lo que se puede hacer en el ámbito de mejora de producción de plantas mediante incremento de la biomasa en las ramas de los árboles mediante modificación genética. Y lo digo porque es un caso real. Evidentemente los flujos son distintos. Una prueba de concepto con los árboles hay que plantarlos y ver al año que viene cómo han crecido. Y eso tiene unos tiempos, que la naturaleza pues los tiene como los tiene, y que esos tiempos a lo mejor no son aplicables en el ámbito TIC, que requiere otros tiempos y otra manera de trabajar. Eso quiere decir que la estrategia hay que adaptarla a las características de cada sector, también a relación o no con empresas, del tiempo necesario, de inversiones requeridas, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que la creación de un spin-off, la promoción de una empresa, no es la única opción. Y tenemos que valorar como universidad, y por tanto estoy dando una visión institucional, si en muchos casos lo que interesa es promover una empresa y esperar a recuperar vía regalías lo que ahí ocurre en esa tecnología en los próximos 10 años, o venderla a fulanito que me va a dar 1 millón de euros hoy. Dice, ¿y cuándo voy a recuperar yo en regalías ese 1 millón de euros? Bueno, yo me veré jubilado, seguro, pero no sé si todos también, los que están en esta sala. Entonces, eso es un elemento de balance, de equilibrio, que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir una estrategia concreta. Para hacer eso, estamos desarrollando, digamos así, un dossier comercial, un catálogo comercial. Esto es un ejemplo de una tecnología que es de esta escuela, por eso he cogido este ejemplo, Es una tecnología de apoyo a evitar las falsificaciones en marcas comerciales, de uno de los grupos de investigación de aquí, de Teleco, en el cual, bueno, pues lo que tenemos son fichas que describen la tecnología. No hace falta leer nada, pero la idea es una descripción muy breve desde el punto de vista tecnológico, el campo de aplicación, para qué sirve esta cosa, qué mercado potencial puede tener, dónde está, etcétera, qué referencias hay por ahí para encontrarlos, qué otras ventajas competitivas tiene con otros posibles tecnologías competidoras, qué protección tiene, en qué estado de desarrollo está, en este caso es un prototipo de laboratorio, y cuáles son los contactos. Ese catálogo lo que nos da pie es a decir, sobre estas tecnologías vamos a hacer el esfuerzo de llevarlas al mercado en lo posible. Esto lo podéis encontrar en el observatorio de I+D de la universidad, donde pone la parte de innovación y donde están incluidas no por centros, sino por ámbitos temáticos. Y donde estamos incorporando progresivamente este conjunto de
tecnologías en desarrollo y en el proceso de comercialización de la universidad. Este proceso, por tanto, está llegando en este camino a intentar mejorar, por decirlo así, los mecanismos institucionales de comercialización de nuestros resultados de investigación. Ahora, es verdad que eso hay que apoyarlos también con pruebas, con demostración, con pruebas de concepto industrial. Y así, pues, algunos de los laboratorios de experiencias que hay, en esta escuela hay uno en el ámbito de salud, esto es otro ejemplo de otro grupo de la escuela en el ámbito de televisión 3D, del área del Departamento de Señal y Sistemas de Radiocomunicaciones, del grupo de Narciso García Santos, concretamente, en el cual, bueno, pues se han montado una serie de estudios de grabación y de salas de visualización, etcétera, pues para probar determinadas tecnologías y verlas y exponerlas con usuarios reales. Este es otro ejemplo de otro grupo también de esta misma escuela. He cogido cosas de esta escuela, de que estoy aquí. En este caso es también de SSR, por cierto, de José Ramón Casar, otro grupo de investigación conocido, en el que aquí lo que se ha montado esto es una foto ahí, que he sacado del laboratorio de experiencias, en este caso en servicios móviles, orientados hacia cómo esas tecnologías se están dando, y se llama experiencias de usuario, para ver cómo evolucionan, donde se están probando en estos momentos alrededor de unas 20 tecnologías con sensores distribuidos que andan por aquí, estas motitas de por aquí, son múltiples sensores por ahí para poder probar la utilidad y la realimentación temprana por parte de los usuarios de ese tipo de tecnologías, ¿no? Estamos ahora en el proceso de desarrollo de otro más, en este caso con apoyo del Grupo Santander, sobre la banca del futuro, donde vamos a explorar tecnologías, etcétera, donde se va a realizar una cosa parecida, pero pensando en lo que podría ser oficinas bancarias dentro de unos años, en un par de olas tecnológicas, una más cercana, el objetivo es 2016, y una más lejana hacia el 2020, con lo cual, pues evidentemente, 2020 en este ámbito es bastante tiempo, y con lo cual, pues efectivamente puede haber desarrollos muy distintos de los que hay actualmente. Y esta es una manera también de acercar esas tecnologías a los usuarios y obtener una realimentación que ayude en estos procesos de maduración tecnológica. En algunos casos, el proyecto de maduración tecnológica lleva a la creación de empresas, ¿sí? Y eso está ligado entonces a otro de los programas, que es el programa de creación de empresas de la universidad, donde el objetivo ya no es solo generar una empresa ligada a la comercialización de un resultado de investigación, sino también en general promover el emprendimiento dentro de la propia universidad y, por tanto, apoyar la creación de empresas de base tecnológica. Por tanto, no es un emprendimiento general sobre cualquier tipo de empresa, sino solo de aquellas que corresponden a empresas de base tecnológica. Es una restricción importante comparada con lo que puede haber en otros ámbitos, incluso universitarios en España, ¿no? Ya sean procedentes de estudiantes, de profesores y de PAS. La mayor parte están en esta coma, es decir, son o alumnos de doctorado o alumnos de máster, junto con algunos de los profesores de los departamentos en los que están realizando, por ejemplo, la tesis doctoral. Ese es el núcleo más grande de las fuentes de generación de este tipo de empresas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues el programa que se llama Actúa UPM, que es un programa genérico que lleva ya varias ediciones, este año, y estos son datos del año 2013, la edición de este año recibimos 400 ideas, 405 más concretamente, ideas de negocio procedentes de la comunidad universitaria. Muchas de estas ideas son ideas poco asentadas. Lo que hacemos es un mecanismo de filtrado, nos hemos quedado con 150 ideas. Esas 150 ideas sí que han recibido un proceso de formación, de seminarios, de realimentación con un grupo de agentes externos a la propia universidad para que cuenten sus proyectos, digan qué les parece y qué no les parece, y 60 de ellos han llegado a crear 60 y tantos, el plan de negocio. De hecho, en este mes estamos seleccionando los mejores planes de negocio para los premios de los mejores planes de negocio de este año, ¿no? Y el objetivo es llegar a crear 20 empresas. Ese es el objetivo que tenemos, ya veremos si llegaremos a ello, pero las cifras no están lejanas en absoluto de esos números. A esto está asociado, evidentemente, un programa de formación específico, bastante completo, con una red de business angels, de mentores, etcétera, una cátedra, Universidad de Empresa de Emprendimiento, que está creada también en la propia universidad, para permitir que todos estos alumnos, desde este filtro que hay aquí,
y en algunos casos incluso de los que no hemos filtrado, puedan realmente tener un proceso de formación. Algunas de esas empresas se crean este año, otras a lo mejor se crean el año que viene, y otras no se crean nunca. Pero, sin embargo, han generado un conocimiento que luego, cuando esas personas entran a lo mejor a trabajar en una empresa, se convierten en cierta forma en emprendedores internos, ¿no?, de la propia organización. Fijaros cómo ha evolucionado el número de ideas recibidas. Este crecimiento es un crecimiento que es una barbaridad. Manejar 400 ideas es muchísimo. Y eso está haciendo que el año que viene vamos a intentar poner algunas barreras más fuertes para que las ideas que vengan sean ideas que estén mucho más sólidas para poder centrar mucho más la atención con el grupo de personas que podemos hacerlo. Y eso quiere decir que esperemos que el año que viene pues, que nos quedemos en 300 en la próxima edición, que es un número más factible de manejar para luego filtrar otra vez las 150, etc. ¿Qué pasa con estas ideas al final? Bueno, pues las ideas al final generan empresas. Ya que tengo aquí a Juan, Juan era el de aquí. Esto es Ágora, si no recuerdo mal. Ágora está aquí. Y esta también es otra empresa de esta misma escuela, que es Dédalus, que no sé aquí alguien de Dédalus, pero también es una empresa que sobrevive en este momento también, y con cierto éxito. Y esto es cómo ha evolucionado el tema. En estos momentos, a octubre de este año, el mes pasado, habíamos creado ya 15. Por tanto, no sé si llegaremos a las 17 del año pasado, creo que sí, por lo que sé, y que estaremos muy cerca de ese objetivo de 20 que nos hayamos propuesto. Estos números son números que hacen que en este momento tengamos 145 empresas creadas desde este programa. Y en empresas que, y es muy importante también destacarlo, con una tasa de supervivencia del 84%. Es muy elevado para lo que suele ser en programas de este estilo, en base a dos cosas. En base a que son empresas de base tecnológica, y eso muchas veces da una solidez mayor a la propia empresa, y segundo, a un proceso de filtrado, de embudo, que hace que muchas de las ideas mueran por el camino. De 20, o 17, o 18, o 19 que tengamos este año, hemos empezado por 405. Ahora han muerto antes. Claro, las que sobreviven mucho. Están muertas. Y eso tiene un riesgo, que algunas veces matamos más de la cuenta. Es decir, no dejamos que algunos proyectos evolucionen a lo mejor. Bueno, y eso es un tema que no es sencillo manejarlo en función de las posibilidades que hay. Los nombres no voy a decirlos, pero existen, están por ahí. Y esas son las que tenemos. Ahora estamos en otro proceso además muy interesante, que algunas de las empresas que están aquí, y sobre todo, y lo quería comentar porque Telefónica forma parte también de ese núcleo, estamos en la creación del nodo español del Instituto Europeo de Tecnología, de ICT Labs. Ese nodo de ICT Labs tiene una serie de actividades de experimentación, tiene unas escuelas de máster y doctorado, tiene un Experience Lab y Living Labs, en la idea que hemos comentado antes, hay un Collocation Center que está produciéndose, y se están realizando con ellos, junto con Telefónica, con Atos, con Indra, y como empresas, pero aquí se me ha olvidado decir que no es empresa, pero bueno, decirlo también, el BSC, el Barcelona Supercomputing Center, que es una estructura distinta de consorcio en Barcelona, formamos, junto con la UPM y el INDEA Software, el nodo español. Bueno, la idea fundamental es que esta que se haga aquí, que es una especie de apoyo al proceso de comercialización y creación de empresas a nivel europeo, se incardine en los programas corporativos que estas organizaciones tienen también internamente. Ese proceso nos va a llevar a que durante este próximo año podamos engarzar nuestras actividades que he mencionado brevemente en estos minutos con las actividades que realiza el ICT Labs en sus escuelas de máster y doctorado a nivel europeo, el desarrollo de ideas de negocio, de aceleración de ese proceso de maduración a nivel europeo, que está financiado parcialmente con el Instituto Europeo de Tecnología, y con los pilotos y demostradores que se están haciendo, y concretamente con la plataforma Fireware, con la cual se ha firmado un acuerdo específico entre Fireware y ICT Labs, precisamente para utilizarlo como base piloto de utilización para el desarrollo de nuevas empresas. Esto implica, efectivamente, unas administraciones públicas. La idea es apoyarnos también con fondos estructurales, pero quiero decir que estamos en un proceso ahora mismo de internacionalización de estos dos programas de la universidad en un contexto europeo, de la mano, por decirlo así, del Instituto Europeo de Tecnología, que es el elemento con el que estamos trabajando. Desde el punto de vista formativo, lo que hay alrededor de todos estos programas
es pues una serie de cursos de iniciación a la creación de empresas, de elaboración de planes de negocio o de comercialización de tecnologías. Este está acabándose esta semana, no la que viene, me parece. Que lo estamos... Bueno, y es curioso, porque no se refiere en este caso a cursos reglados para estudiantes normales, sino a aquellos estudiantes que están siguiendo los procesos ligados a los programas de Actúa UPM o de Innovatec. Es decir, por ejemplo, en el de comercialización, los alumnos son investigadores de los grupos de investigación que hemos seleccionado en función de que tienen una tecnología que creemos que es comercializable. ¿Y por qué se les da un curso de ese estilo? Porque nuestro modelo es el propio grupo de investigación el que tiene que asumir gran parte de las propias funciones de acercamiento de su tecnología al mercado, para lo cual es necesario que conozcan o tengan algunos conocimientos relativos con eso. Luego, digamos que esos cursos son cursos internos de la propia universidad y no necesariamente reglados. Pero en estos cursos ya han pasado 500 alumnos entre unos y otros en todo este proceso en estos años. Esto va a continuar otra vez en relación con el Instituto Europeo de Tecnología, mediante su relación con la Escuela de Doctorado y la Escuela de Máster, donde en todos estos casos es necesario incluir una formación específica en innovación y emprendimiento, horizontal y complementaria a la formación técnica específica del ámbito que sea. Por ejemplo, en doctorado, que el año que viene empezamos así, con 8 alumnos de doctorado, que irá creciendo 8 todos los años, hasta llegar a digamos, a un régimen permanente de 32 alumnos de doctorado, lo que va a implicar es que esos alumnos tienen su tesis doctoral en el ámbito técnico que sea, pues el 5G, pues será alguno de 5G, me imagino, o cosas de ese estilo, pero todos tendrán que tener 30 créditos ligados, que es un semestre básicamente, ligados al ámbito de formación y emprendimiento. Y además tienen que tener una movilidad en una empresa fuera de España, y además luego van a tener 6 meses de postdoc ligado a una de las empresas europeas o españolas que han estado implicadas precisamente en este proceso. Por lo tanto, es un modelo, a modelo adoptado por el Instituto Europeo de Tecnología, al cual nosotros nos vamos a sumar. Y esto, efectivamente, es un ámbito adicional que se está abriendo. Bueno, colaboramos con una serie de organizaciones en este momento para eso, además de las del KIC, no las cuento aquí, que son las que nos apoyan por lo de patrocinio, etcétera, lo que es la estructura de los programas que he mencionado en estos momentos. Con lo cual termino e he intentado reducirlo al máximo, dado como estamos. Bueno, básicamente pensamos que estamos en este momento en las universidades con un proceso de consolidación de la transferencia de tecnología, de un modelo pasivo, si alguien quiere algo, a un modelo activo, que es efectivamente crearse estructuras que permitan realmente acelerar ese proceso. Hemos hecho un esfuerzo, tanto en creación de empresas y comercialización, cuyos resultados se empiezan a ver de una manera muy clara. Este año acabaremos seguramente con 14 acuerdos de licencia de tecnología, lo cual es el doble prácticamente de los que hubo el año pasado. Los 2 programas han supuesto también una implicación institucional muy clara. Parece que esto efectivamente queda, y lo que está claro es que queda mucho por hacer. Pues lo que he querido ha sido en estos minutos daros una idea global de cuáles son el esfuerzo institucional en este ámbito. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar al turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta o en esta situación de digestión? Bueno, yo voy a hacerte simplemente una pregunta muy breve y es un poco, con toda la experiencia del programa que tú lo has llevado, pues yo creo durante una parte muy larga de tiempo, ¿qué dirías que es un poco la carencia que tienen fundamentalmente los emprendedores que salen de aquí de UPM? Así muy breve, vamos. ¿Sí? ¿Y cuál es su principal virtud? O sea, ¿cuáles serían los 2 puntos? Bueno, yo creo que hay 2 debilidades claras. Uno es confiar en su idea de negocio exclusivamente en la tecnología. Y eso no es así. Es decir, una cosa es que la tecnología sea buena y otra cosa muy distinta es que eso sea buena para una empresa. Eso es un elemento claro. Otra segunda que lo hemos vivido, y esa primera algunas veces es una virtud, cuando se sabe llevar esa tecnología completándola con otras cosas, pero hay que completarla con otras cosas.
Y otra de las cosas que yo creo que, sin embargo, está cambiando, y todavía tenemos que hacer un esfuerzo, es que cuando se montan los equipos de creación de spin-offs, por la experiencia que tenemos, son equipos predominantemente técnicos también. Claro, porque se juntan entre los propios alumnos o amigos o un profesor o no sé qué, pero en el fondo están en el mismo contexto. Es fundamental abrir esos equipos a otros. Y además yo creo que estamos en un momento en el que muchos de los, si estamos analizando sobre los de este año, muchas de las ideas de negocio que están apareciendo son de carácter tremendamente multidisciplinar. Y al ser multidisciplinar hay que hacer y concebir los equipos multidisciplinares desde el principio y no solo cuando la empresa esté medio lanzada. Hacerlo desde el principio implica también que tenemos que hacerlo junto con otros. Y ahora mismo lo que estamos dando vueltas es la manera en la que a nuestras ideas de negocio, a los 400 esos o los que vengan el año que viene, seamos capaces no solo de recibir equipos formados única y exclusivamente con las ingenierías. Y además es verdad que luego en nuestra estructura cuasi federal, además son de cada una de las escuelas en su mayor parte, complementarlas con otro tipo de perfiles, porque yo creo que eso es un elemento que va a ser cada vez más importante en el futuro. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ya veo que la hora de la digestión y de la siesta no nos pone muy activos. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Cerramos aquí la...